Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Buenos días a Houston. Hoy estamos en nuestro último programa de este recorrido de 24 programas, iniciando desde el año pasado y siguiendo después con una segunda temporada en este tiempo de Cuaresma y Pascua. Y a todos los que nos escuchan, buenos días, aquellos que están siempre sintonizados con nuestro programa Expreso. Y les recuerdo, Expreso... Y también para Jorge, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. Expreso lo ideamos con el padre Antonio, entendiendo que este es un espacio de encuentro para hablar sobre espiritualidad. Muy bien. Y en un primer momento dijimos, ¿qué nos une al padre? ¿Qué me une al padre y qué nos une en común? Y lo que nos une es el café. El padre es italiano. Dialogas tomando un café generalmente. A ver, en la cultura latina, italiana, tomamos un café, significa socializar, hablar de distintos asuntos, de religión, de política, de todo lo que puede pasar en la vida de los seres humanos. Y entonces dijimos, bueno, entonces vamos a poner un nombre a esto. Entonces, digamos, Expreso, que es un café que es fuerte, que su olor es intenso, pero que al probarlo pues como que te llena de energía, sí, ¿no? Y se toma en la mañana o se toma en la tarde, ya sea en Colombia, ya sea en Italia, en Roma, de donde viene el padre Antonio. Y entonces pues dijimos, vamos a colocar Expreso a nuestro programa. Y ya hemos tenido más o menos unos 24 programas donde hemos podido compartir con nuestra gente el significado de la palabra espiritualidad. Muy bien. Y desde lo más sencillo, con un lenguaje simple, porque cuando se habla de espiritualidad, pues todos nos encumbramos en las nubes, sí, ¿no? Y el sentido aquí es como bajarlo a la tierra y darnos cuenta que la espiritualidad se construye en el día a día, en los éxitos, en las situaciones no tan exitosas, en la tristeza, en los duelos, ahí se construyen las crisis, pero también en esos otros extremos de la vida que son las alegrías y los éxitos, donde Dios está presente en ese caminar. Definitivamente. Entonces, eso es Expreso, y gracias, Jorge, por estar aquí presente con nosotros esta mañana. Padre, buenos días. Hola, saludé. Muy buenos días, bienvenido. ¿De dónde viene Jorge? De Chihuahua, México. De Chihuahua. ¿Conoces Chihuahua? He escuchado. Yo también he escuchado, no lo conozco. Me impactó de inmediato Chihuahua. Lo conocen más bien, yo creo, por los perritos Chihuahua, ¿no? Sí, esa es la referencia, pero no es el... No, más que nada el nombre, no, la palabra Chihuahua. Pero sí es una ciudad, es el estado más grande de México y pues estoy aquí ahorita en estos momentos... dando un testimonio de conversión, donde el Señor ha cambiado mi vida. Yo soy cantante, cantaba música secular y ya estoy cantándole al Señor con un disco que se llama... ¿Qué tipo de música cantabas antes? La que estoy cantando ahorita es el mismo género, pero es un tipo de música norteña, que es por ser del norte de México, pero ese es un sonido del acordeón, padre. Que viene también de Italia, por ahí el acordeón. Y en Colombia los vallenatos. Sí, el vallenato. Entonces el acordeón es un sonido, es un instrumento muy, muy dulce, muy rico, donde caben muchos géneros de música. Uh-huh. Y en México, al norte de México, es muy natural, es muy normal escuchar la música de acordeón y de saxofón, una mezcla entre los dos instrumentos. Y la verdad, es música de pueblo, es música que la gente disfruta en las fiestas, en los bailes, pero ahora es de una manera diferente, ¿no? Para tratar y dar un mensaje más espiritual de lo mismo que estamos platicando ahorita, porque el mundo está muy, muy perdido y nosotros
como hijos de Dios tenemos que llevar un mensaje espiritual, un mensaje de vida, un mensaje de amor de Cristo, porque hay mucha necesidad afuera. ¿Y cuándo fue el punto de quiebre? Hace alrededor de 3 años, pues yo sentí el llamado del Señor. Por eso mismo, por pensar en que nada más yo mis necesidades, ¿no? Mis necesidades familiares, mis necesidades como grupo, pero no pensar en los demás, no pensar en lo que necesita los demás como nos lo pide Jesús, pues llevar darle comida al hambriento, visitar al que está preso, a los enfermos, y pues estamos caminando en eso con una producción que se llama Gracias a Dios. Esa es la que estás lanzando ahora. Así es, aquí está el disco. Ahí lo tenemos. Se llama Gracias a Dios, pues llevamos nuestro sombrero, llevamos un uniforme que tratamos de presentar en nuestros eventos, y son cantos propios, son cantos que yo por medio pues del Espíritu Santo he hecho, ¿no? El canto número 1 se llama Hombre Nuevo, donde pues tenemos que ser hombres nuevos, tenemos que morir para nacer de nuevo, ser otra persona, buscar esa santidad que nos pide nuestro Señor, ¿no? ¿Y tú andas con toda tu banda? Pues ahorita ando solo promoviendo y he visitado algunas parroquias promoviendo este nuevo disco que se llama Gracias a Dios. Ahí lo tenemos. Y la verdad que me siento muy, muy contento de estar llevando esta música y sobre todo dando el testimonio de que Dios está cambiando mi vida, de que comúnmente y constantemente estoy aprendiendo más de la palabra del Señor, aprendiendo más las predicaciones, estar más en misa, reconciliarme con el Señor. Pero, por ejemplo, tú vas a un concierto, tocas con tu banda, sí, y das predicación. Así es. Ah, ok. Sí, ¿Eres tú o otros más que se unen a ti a dar esa predicación? No, pues más que nada yo sentí el llamado. Yo he sido el líder del grupo por todo el tiempo que hemos estado juntos. Yo aprendí a cantar en el coro de la iglesia, allá en Chihuahua. ¿Cuál es tu parroquia? ¿Cuál fue San Miguel. La parroquia es San Rafael y las capillas son San Miguel y San Gabriel, los 3 arcángeles. Y yo pertenecía a San Miguel, aprendí en el coro, aprendí a tocar varios instrumentos. Yo no sabía que tenía esos dones, ¿no? El Señor se reflejaron en mí y empecé a tocar algunos instrumentos. Entonces, de esa manera yo fui aprendiendo y disfruté tanto mi adolescencia al estar cantándole al Señor. Pues de ahí me despegué, de alguna manera me retiré del coro porque se formó una agrupación y empezamos a hacer música secular. Entonces de ahí tengo 39 años y pues yo he llevado este camino de profesión en la música y yo ya de alguna manera sentí que tenía que hacer algo para Dios, tenía que darle un agradecimiento, tenía que ser un hombre nuevo, ¿no? Como lo dice este canto que es el track número 1 del disco Gracias a Dios. Tenía que agradecerle al Señor y decir: Señor, me hinqué ante Él, lloré tanto y le dije: Señor, quiero que se haga tu voluntad, quiero que me hagas un hombre nuevo para evangelizar por medio de este género de música norteña. ¿Y quién fue el instrumento de ese decimos en Colombia, guarapazo, de ese golpe que te sacudió la vida? Pues yo creo que la misma, como te comentaba, se vive mucho, tanto pecado en los bailes, ¿no? Porque la oscuridad, pues el mal es Satanás, ¿no? Ahí encuentras todo, ahí encuentras, la cerveza te la regalan, la droga, las mujeres se entregan, uno mismo se lleva todo hacia el mal, hacia el pecado. Uh-huh. Entonces, de alguna manera yo pensé en mi familia, más que nada pensé en decir, ¿qué estoy haciendo para mis hijos, para mi familia? Quiero esto para mis niños, quiero que mis hijos anden en las fiestas, en los bailes, porque yo sabía que ellos también tenían esos dones. Jorge, el mayor, ya toca el saxofón. Yo dije, válgame, yo no quiero que mi hijo pase por eso que estoy pasando yo. Yo quiero darle a conocer que el amor de Cristo es maravilloso. Y sobre todo que si hacemos música para Él, porque para Él es la música, hay que alabarlo, hay que adorarlo,
Y ahora estoy muy contento de que mis niños aprendan la música y sobre todo porque yo sé que lo van a hacer para... Es decir, para la imagen de tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? 3. De tus 3 hijos, ¿estás con tu esposa? Sí, claro. Y tu esposa hicieron que... ellos fueron los que te dieron el guarapazo. Fue un todo, sí, fue un todo, fue un todo, el hacer por los demás, el a lo mejor sentir que yo siempre quería ser famoso, ¿no? Como todo lo que se vive afuera, quiere uno ser el mejor, el más famoso, pero no hay felicidad ahí, la felicidad realmente está el llevar el amor de Cristo en tu corazón y entregárselo a los demás, con un buen consejo, con un abrazo, con un te amo, con un te quiero. O sea, tenemos que acercarnos hacia los demás y obviamente pues adorar al Señor, alabarlo con la música. Muy bien, padre, ¿tiene algo que preguntar o alguna interpretación de la situación que vivió Jorge? Se ve que siempre, ¿no? Dios tiene su tiempo, ¿no? O sus tiempos, y de alguna manera antes o después nos toca, ¿no? Sí. Se habla siempre de una segunda conversión en la vida de los santos, ¿no? Los santos conocidos, más o menos conocidos. Se habla siempre de segunda conversión, es decir, un segundo impacto, como dice, golpazo que te dio Dios, ¿no? Sí. De manera muy sencilla, cuando lo percibiste. Que te cambió el rumbo de tu vida, pasa eso. Así en la es. vida de todos los cristianos. A todos nos pasa, Sí. a todos nos dieron nuestro propio golpe. Sí. El Señor se encarga de dar ese tipo de golpes. Vamos a escuchar entonces de Jorge Lozano, de Chihuahua, México. Hombre nuevo. Te cuento que no estamos, ni yo ni el padre Antonio estamos familiarizados con este tipo de música, con este género. El padre escucha más Bach, no, mentiras. Toca piano y yo más bien escucho vallenato o cumbia, salsa y merengue y de ese tipo de música, pero no estoy muy familiarizado con la música norteña. Hay mucha cumbia. Ah, sí. Sí, claro, el canto Gracias a Dios, que ahorita lo vamos a, si nos hacen el favor. Entonces más bien Gracias a Dios. Sí, Gracias a Dios, porque ese ya, el Hombre Nuevo ya estuvo de fondo. Sí. Gracias a Dios ya tenemos un video que se acaba de grabar y estamos promoviendo y se llama Gracias a Dios. Ok, entonces los dejamos con Gracias a Dios de Jorge Lozano aquí en Expreso. Así es, grupo. Porque estoy vivo, le doy gracias a Dios. porque respiro, Le doy gracias a Dios. soy bendecido, Le doy gracias a Dios. por ser su hijo. Le doy gracias a Dios. Gracias le doy siempre yo a mi Dios, por cada día que me regala. Agradecido con el Señor, que a veces tengo buenas y malas. Levanto al cielo mi corazón, para ofrecerle mi don, mi alma. Por mi familia gracias le doy, el pan bendito nunca me falta. Por lo que tengo, Le doy gracias a Dios. si estoy enfermo, Le doy gracias a Dios. me siento sano. Le doy gracias a Dios. Y por mi hermano, Le doy gracias a Dios. gracias le doy siempre yo a mi Dios, porque sin él yo no soy nada. Mandó a su hijo y nos salvó. Nos damos cuenta cuánto nos ama. Corre su espíritu alrededor, lleno de gozo está mi alma. Por eso canto con tanto amor, todos alegres de gozo bailan. Ya aquí el padre Antonio Cádiz se pone de pie. Esta mañana, en las oraciones de la mañana, nosotros hemos rezado el Salmo que se reza en el domingo, las laudes del domingo, el primer domingo de la semana, de las 4 semanas, que lleva este título, ¿no? El Cántico de los 3 niños. Y todos los temas, le doy gracias a Dios por, y empieza una larga lista, por haber creado el cielo, la tierra, por haberme dado vida. Te invito a leer este salmo. Es decir, lo que tú dices es una versión nueva
moderna, del Salmo, actualizada de un salmo. Los salmos son atribuidos al profeta, a David, al rey David, de todas las maravillas que nos rodean. Nos invitan a darle gracias a Dios. Como personas de fe muy sencilla, nos damos cuenta que todo lo que somos, tenemos, realizamos, es un don, es una gracia de Dios. Después te daré la explicación. ¿Cuál es el salmo, padre? El salmo el cántico de los tres niños. El canto de los tres jóvenes. Jóvenes. Te lo daré ahora, no tengo una Biblia entre manos para decir. Pero es el salmo de este. Creo que es el 158. Hay uno también donde se. El salmo 150 también es un cántico de alabanza. Fue el de esta mañana, ¿sí? El de las laudes. Sí. Domingo de la primera semana. Domingo de la primera semana, el segundo salmo. Ok, listo. Ahora lo buscamos y se lo damos a Jorge. Jorge, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en medio de nuestro programa Expreso, por traernos tu música, por abrirnos los ojos en el sentido de que hay otros tipos de géneros que no conocemos y al cuales podemos también acceder a ellos. ¿Y cómo te encontramos en la red, en Facebook? Pues el grupo... para si la gente quiere comprar tu CD o quiere bajarlo, ¿cómo hacemos? Si te quieren contactar para alguna fiesta, concierto y católico. No, pues el grupo se llama Séptimo. De alguna manera también tuvo que cambiar el nombre. Despacito. Entonces, el grupo. Sí, Séptimo. Se llama Séptimo el grupo. La página es www.septimo.com.mx. Septimo.com.mx. Ahí pueden encontrar, estamos en todas las redes sociales, la música está en las plataformas digitales también para que lo puedan bajar y escuchar en los teléfonos inteligentes. Séptimo, gracias a Dios, búsquelo porque hay algunos nombres de Séptimo de algunos grupos, pero este es especial porque es para el Señor. Jorge Lozano. Sí es, a mí me pueden encontrar también como Jorge Loma por la abreviación de mis apellidos que son Lozano Márquez. Jorge Loma estoy en Facebook. Okay. Y aquí en Radio María, Jorge nos va a dejar un CD. Así es. para que quede incorporado en la programación de Radio María. Y si alguno de los que están escuchando quieren contactarse con Jorge, pues también aquí en Radio María él deja sus datos y llámenos al 713-939-0270 para, si quieren ustedes hacer contacto con Jorge y claro, promocionar esta música regional. Así es, música regional mexicana que pues es muy del pueblo, pero hay muchas alabanzas de cumbia, es alegría para alabar al Señor, un canto que se llama Levanta las manos, cantos de meditación, el juicio final que nos habla del rico Epulón y el pobre Lázaro, viene ahí y hay muchas ideas. Yo he sentido que cuando estoy en misa se abre mi corazón, mi mente, y ahí es donde nacen muchas letras, es donde nacen ideas para que la gente del pueblo se dé cuenta que aquí realmente con Cristo es donde vamos a tener la felicidad. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu participación. Al contrario, Expreso, muy amable. Muchas gracias, César, por la invitación a Radio María. Gracias porque yo estaba esperando este momento de dar a conocer este proyecto y pues yo les pido que nos pongan mucho en oración. En oración, por favor, para poder, Padre, que nos ponga en oración para seguir con este ministerio, porque yo sé que no es fácil. Satanás está molesto, está enojado porque estamos acercándonos a Dios, estamos quitando todo lo mal, porque el 7 es el número de la perfección. Somos el grupo Séptimo. Estamos buscando esa perfección en todos los sentidos, como hermanos, como amigos, como padres. Entonces tenemos que ir buscando la santidad, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Ahí estamos escuchando Gracias a Dios para que sigan bailando en sus casas y ahora volvemos con Expreso. Por cada día que me regala, agradecido con el Señor, que a veces tengo buenas y malas. Levanto al cielo mi corazón para ofrecerle mi don, mi alma. Por mi familia gracias le doy, el pan bendito nunca me falta. Por lo que tengo, le doy gracias a Dios. Si estoy enfermo, le doy gracias a Dios. Me siento sano, le doy gracias a Dios. Y por mi hermano, le doy gracias a Dios. Gracias le doy siempre yo a mi Dios, porque sin Él
yo no soy nada. Mandó a su hijo y nos salvó. Nos damos cuenta cuánto nos ama. Bueno, después de este introito tan Sí. movido, Otro género. vámonos para Otro género literario. Vámonos para Otro género literario. En los días pasados pensaba, lo que no quiero dar la impresión a nuestros oyentes, ¿no? Que la historia de la Iglesia, la historia de nuestros primeros cristianos fue completamente una historia de destrucción o de persecución. Es claro que Dios, ¿no? Dios está presente en todas las situaciones y Dios acompaña, ilumina y da fuerza para seguir mirando siempre hacia adelante. No, hoy en día se habla mucho de esperanza. Es claro que los mártires, los primeros mártires, ¿no? Siguieron y después de ellos, ¿no? Las nuevas generaciones propiamente motivados por la fe y la esperanza, la que pasa a ser certeza que Dios acompaña. Y uno de los primeros testimonios, ¿no? cristianos, Tertuliano, es un autor convertido al cristianismo. Viendo lo que pasaba, él decía, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. De verdad pasó eso. Porque es claro, sí, el anuncio, la celebración, pero sobre todo el testimonio, ver gente que por su fe estaba dispuesta a echar su vida, que dio a la Iglesia la fuerza, el espíritu, ¿no? Motivó a otros a seguir este ejemplo, ¿no? Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Bien, estamos en el tercer siglo del cristianismo, estamos hablando, si se acuerdan la otra vez anterior, hemos terminado con el emperador Decio. Uh-huh. Prácticamente anticipábamos que en este periodo empieza un poco como se dice, el tramonto de la potencia romana. Propiamente este emperador fue masacrado, empiezan las invasiones, las ocupaciones de los bárbaros, se dice. Del norte pero de Europa. Bárbaros, el término bárbaro es a partir del hecho de que no eran cristianos. Que no eran cristianos y venían del norte de Europa, los gotas, visigotas, los hunos, ¿no? Y todas poblaciones que se dice empujaban a las puertas del imperio, sí, porque buscando ellos también nuevas tierras para cultivar. Uh-huh. Porque las nuevas inmigraciones, y eran inmigrantes. Porque el término bárbaro uno lo relaciona con que eran monstruos, sí, eran hombres los que no eran malvados. En aquellos tiempos los que no eran romanos se llamaban bárbaros. O sea que el término no es tan peyorativo, tan despectivo frente a este tipo de poblaciones, sino que más bien es porque no hacen parte de Roma y aparte eso porque no eran cristianos. No cristianos. Okay. Así hemos llegado, hablamos del emperador, Septimio Severo, que conmina graves penas para quien, en el 202, graves penas para quien se pase al judaísmo y a la religión cristiana. Porque estas dos religiones constituyan motivo de desestabilización, del imperio. Del imperio. Al menos así pensaba la gente. Y sobre todo durante el reinado del imperio de Alejandro Severo, y después de él, empezaron las persecuciones sistemáticas en contra de la Iglesia. La Iglesia de Roma fue devastada, la deportación a las minas de Cerdeña de los jefes de la comunidad cristiana. Y esto te dice que también la revuelta
popular, ¿no? En contra de los cristianos. Llevó los cristianos siempre a ser considerados extraños y maléficos por la gente. La causa de todo es el alejarse, el haberse alejado de los dioses de los padres, los dioses paganos. Y sobre todo bajo el emperador Decio se desencadena la primera persecución sistemática contra la Iglesia, con la intención de desarraigarla definitivamente. Y él cree de poder restaurar su unidad juntando todas las energías alrededor de los dioses protectores del Estado, los dioses protectores de la antigua Roma. Todos son obligados a sacrificar a los dioses y reciben después certificados. Era como un salvaconducto. Quien no tenía este certificado, es claro, era cristiano y iba en contra a la persecución. También es claro, la mente humana genera siempre nuevas ideas. También muchos cristianos se procuraron estos salvaconductos para salvar su vida. Es claro, no tenemos siempre que tener en cuenta que no todos fueron fuertes en la fe. Había el caso de los lapsos. Sí, lo decía la vez pasada. Los que renegaban su fe y que otra vez después volvían a la iglesia y estas cosas. Usted dice como la naturaleza humana es débil y es fuerte. Y al padre, mismo tiempo. téngalo por seguro que todavía en este contexto hay lapsos. Sí. Bastante lapsos. En nuestro contexto, sí hay muchos lapsos. Muchísimos lapsos. Bien, después, pero en este periodo el emperador más duro fue el emperador Diocleciano, que sucedió al emperador Aureliano. Diocleciano, que sobre todo los emperadores de este periodo no son romanos, son de las provincias romanas. Esto te dice como el emperador, ¿no? Ahí empezaba una mezcla de pueblos y también las provincias que habían sido civilizadas de alguna manera. Diocleciano era de origen dálmata. Y él fue un emperador muy duro, persiguió sistemáticamente a los cristianos. Estamos hablando de qué época. Condenados a trabajar. En Roma hay las termas de Dioclecianos, acerca de la estación del ferrocarril de Termini, hay una grandiosa, construidas por los cristianos, millares de cristianos, ¿no? Que fueron empleados para la construcción de estas termas, las termas de Diocleciano. ¿Qué son las termas? Eran prácticamente baños públicos, los baños, okay. Gente donde los romanos iban a descansar, a pasar los jardines públicos, las villas de hoy, ¿no? Y sobre todo... Eran los resorts de la época. El resort de la época. Y tenía cuidado del pueblo, los emperadores. Y sobre todo, estas termas de Diocleciano son interesantes porque en el 1500, Michelangelo hizo toda la reconstrucción, o sea, lo que había los edificios, ¿no? Y transformó parte de las que siguen todavía, ¿no? Las termas, ¿no? Transformó parte de las termas de Diocleciano en iglesia dedicada a Santa María de Mártires, la Santa María de Mártires. Es una iglesia muy grande, enorme. Todos los ambientes fueron transformados en una iglesia. Padre, ¿de qué época es Diocleciano? ¿Qué siglo? Diocleciano, estamos en el principio del tercer siglo. El tercer siglo, ok. Sí, tercer siglo. Después de él, en el cuarto siglo, tenemos la persecución del emperador Galerio, siempre bajo la inspiración de Diocleciano, que abdicó en el 305 y le sucedió Galerio, que se demostró más fanático de Diocleciano.
Y o sea, más duro, más fuerte. Duro. Solo en el 311, 6 días antes de morir, Galerio emanó un airado decreto con que detenía la persecución. Y con ese decreto es muy importante, que marcó la definitiva libertad de ser cristianos. Galerio deploraba la obstinación, la locura de los cristianos, que en gran número se habían rehusado a volver a la religión de la antigua Roma, y declaraba que perseguir a los cristianos ya era inútil, y lo exhortaba a rezar a su Dios por la salud del emperador. Es prácticamente esto. Si queremos hacer una síntesis Pero a mí me interesa mucho cuando lleguemos a llegar a Constantino. Estamos en el 311, ¿no? Estamos en el 350 y pico, ahora no me acuerdo, pero me falta la fecha precisa, cuando Constantino al final declaró el cristianismo religión del imperio. Entonces, imagínense ustedes una época primera de persecución con estos emperadores romanos, y de un momento, no de un momento a otro, sino que aparece un emperador llamado Constantino, que al final de sus días, que fue bautizado por el Papa Silvestro, no sabemos si se convirtió de esta visión, este sueño, de la cruz de Cristo, que puso sobre los escudos de los soldados. Hay mucho ¿cómo se dice?, de creatividad también, ¿no? Pero es claro que con él se declararon, ¿no?, concluidas de alguna manera las persecuciones sistemáticas, porque siguieron todavía también, ¿no? Tenemos emperadores apóstatas, es decir, ¿no?, que eran cristianos y después apostataron. Wow. Giuliano el apóstata en el IV siglo, esto lo conozco bastante bien, porque nuestro monasterio en Roma está construido sobre la casa de que eran dos senadores romanos, hermanos, Juan y Pablo, que eran miembros de la casa imperial. Bien, cuando Julián, ¿no?, rechazó su fe cristiana, ¿no?, lo hizo matar. ¿Por qué? Razones políticas, económicas, porque todos los bienes pasaban al emperador. Wow. Y es muy interesante. Muchas veces las persecuciones también tuvieron origen, no tanto algunas veces de fe, sino políticas y económicas. Haciendo una síntesis, ¿qué podemos decir? Las persecuciones sistemáticas, ¿no?, del tercer y cuarto siglo habían resultado ineficaces, como las esporádicas del primero y segundo siglo. Es decir, el cristianismo continuó, se difundió, pero es claro, gracias, como personas de fe decimos, el Espíritu de Dios. Estamos proclamando los hechos de los apóstoles en estos días, como Pablo tuvo que salir, ¿no?, cuando se dio cuenta que lo estaban persiguiendo, con a Listra, a Derbe, Iconia, ¿no? Es decir, el Espíritu de Dios obra a través de las fallas, los pecados humanos. La limpieza étnica mira, en aquellos tiempos también se hablaba de limpieza étnica, ¿no? Invocada y sostenida por los intelectuales greco-romanos, no se había llevado a cabo. ¿Por qué? Porque las acusaciones indignadas, ¿se acuerdan? Hemos hablado la vez anterior de Celso, ¿no?, que jugando gente ignorante que pertenece a la población más vil, los cristianos desprecian los honores y la púrpura, y llegan hasta llamarse indistintamente hermanos y hermanas. Estas acusaciones habían resultado a la larga el mejor elogio del cristianismo. El llamamiento a la dignidad de cada persona, aún la más humilde, y a la igualdad frente a Dios, que es la punta más revolucionaria del mensaje cristiano,
había hecho silenciosamente su camino en la conciencia de tantas personas y de tantos pueblos a quien los romanos habían relegado a una posición miserable de esclavos por nacimiento y de basura humana. Y es claro que las persecuciones no terminan tampoco con Constantino, seguirán a través de los siglos, a través de los milenios, ¿no? Hasta tiempos más recientes, más cercanos a nosotros, en el mundo moderno, pensamos a la Revolución Francesa, que hizo millares de víctimas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, los mártires de la bandera, campesinos, masacrados, asesinados, ¿por qué? Cristianos. La revolución anticlerical, ¿no? De los jacobinos, ¿no? El periodo del terror. Y venimos en días más modernos, más cercanos a nosotros, ¿no? En el 1600 en Vietnam, 130.000 cristianos, wow. Vietnam. En nuestro siglo, en el siglo XX, en España, la Revolución 34, 39, más de 10.000 católicos fueron matados. Los cristeros en México. Cristeros en México, en todas las partes del mundo. Venimos ahora un poco en nuestro tiempo, en el 2000. En los años 2000. En el 2001, el número de cristianos asesinados por motivo de su fe sería superior a 160.000. Wow. Entre los años 2003 y 2009, según informó Asia News es una portal de noticias. Sí, en el diciembre del 2009, habían sido asesinados alrededor de 2.000 cristianos solamente en Irak, ¿no? Las guerras que estamos viviendo, ¿no? O, por ejemplo, a causa de la instabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos cristianos han dejado sus padres? 800.000 han dejado sus tierras. Por ejemplo, entre el 2008 y 2010 en India se registraron más de 1.000 episodios anticristianos en el estado de Karnataka, según Asia News del 2010. Es decir, hay siempre persecuciones, tanto y muertos también, tanto que el Papa, ahora Santo San Juan Pablo II, declaró un día para celebrar los mártires, una celebración litúrgica, escogió una celebración litúrgica, los mártires de nuestros siglos o de nuestro tiempo. Es claro que también en el presente se registran ejemplos de intolerancia o persecución hacia cristianos, particularmente, por ejemplo, en África, Egipto, hace 2 semanas, ¿no? En Alejandría, ¿no? En Alejandría, ¿no? En Marruecos, en Nigeria, en Kenia, en la República Centroafricana, en Asia, en regiones de India, en Laos y hasta en Arabia Saudita. En Siria. En Siria. No olvidamos que la iglesia, los cristianos, nuestras comunidades. Y padre, sacerdotes que han secuestrado y que han matado en Latinoamérica. ¿Cuántos desaparecieron? En el olvido muchas veces, ¿no? De nuestra prensa, de nuestras, ¿no? Informadores. Sí, calladitos. Sí, calladitos. Que se queda calladita la prensa, no dice nada sobre eso. Pero esto, y volvemos y terminamos, ¿no? Con lo que te decía Tertulianos, ¿no? La sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Lo fue en el tiempo de los romanos, sigue siendo hacerlo todavía en nuestros días. Pero es obra de Dios la iglesia, no es obra de hombres. La iglesia sigue su camino, supera todo, lo supera todo, gracias a la fuerza, al empuje del Espíritu, que al principio, como dijo Jesús, cuando le llevarán en tribunales,
será el Espíritu que os dará palabras, os sugerirá palabras, os dará la fuerza para contestar, para defender su fe, para dar testimonio. Todo este recorrido que hemos hecho durante estas 3 semanas... Un poco apretado, la historia de la iglesia. Pero pienso yo que nos da un panorama de lo que sucedió después de la resurrección. Porque fue después de la resurrección que empezamos a hablar de este tipo de situaciones muy históricas, pero que hacen ver con claridad la misión de la iglesia de los cristianos y de muchos cristianos que entregaron su vida, que la siguen entregando, porque todavía siguen habiendo mártires de hoy, y donde el Espíritu de Dios está presente, y donde así como hay personas que se entregan, ¿no?, entregan su vida, también hay otras que, pues como hablabas ahora, ¿no?, los lapsos, y muchos de nosotros podemos caer como lapsos. En algún momento de nuestra vida fuimos lapsos, hemos renegado la fe, hemos renegado de Dios. Después y volvemos. volvemos. Así también esa dinámica también está presente. Gracias, Padre, por este recorrido, gracias por toda esta reflexión y enseñanza que nos ha dado durante estos últimos 4 programas, y no solamente los 4 programas, por todo este trabajo que hemos hecho con Radio María hasta el día de hoy, porque ya volvemos hasta octubre de este año nuevamente con nuestros programas Expreso. Vamos a dejarlos un momentico con Jorge Lozano, el que nos acompañó en la mañana. María Esther escogió la canción, no sé cuál va a ser, ahora no la va a decir, y lo escuchamos, y si alguno de los que están en estos momentos presentes aquí con nosotros escuchándonos, pues si quiere llamarnos y dar su saludo, despedida, y también pues escuchar sus opiniones del programa, pues los escuchamos en estos últimos 5 minutos que tenemos. La canción se llama Sacramento del Amor. Sobre tu altar en un banquete te ofrecerás con amor en la Eucaristía. Hoy nos congregamos ante ti, junto a tu mesa, para recibir tu cuerpo y sangre. Es el alimento espiritual que mi alma anhela. El sacramento del amor que Dios Padre nos regaló, entregándote en salvación, derramaste sangre y dolor, colgado y muerto en una cruz, te ofreciste para redimir nuestros pecados. Eres sacramento del amor que nos une para celebrar bajo el signo del vino y pan. Preparémonos a comulgar, este es el banquete del Señor que en su iglesia Él nos dejó como alimento.
entregamos el corazón y nuestra mente. Vamos tu palabra a comprender para recibir la comunión y el evangelio. Eres sacramento del amor que Dios Padre nos regaló, entregándote en salvación, derramaste sangre y dolor, colgado y muerto en una cruz, te ofreciste para redimir nuestros pecados. Eres sacramento del amor que nos une para celebrar, bajo el signo del vino y pan, preparémonos a comulgar. Este es el banquete del Señor, que su iglesia Él nos dejó como alimento. Bueno, hemos escuchado a Jorge Lozano con su música norteña para todos aquellos que quieren, de Chihuahua, aquellos que quieran hacerse a ella, pues llamen a Radio María, aquí les tenemos todos los datos de Jorge Lozano y su grupo de música norteña para Dios. Padre, las últimas palabritas para terminar nuestro programa. ¿Qué podemos sacar en síntesis de toda esta experiencia que ha sido la radio hasta hoy? Bien, en síntesis podemos... Te puse en problemas. Tantas cosas. Es decir, yo pienso, hemos empezado, eran el periodo del Adviento, ¿no? Sí. Prácticamente la venida de Cristo, la preparación, hemos hecho la preparación a la Navidad de Jesús, hemos seguido, ¿no?, todos los eventos, los acontecimientos de la Navidad, después de la Navidad, después, ¿no?, el año litúrgico, siguiendo con la Cuaresma, ¿no?, preparándonos de alguna manera y aculturándonos, ¿por qué no? Es claro, la liturgia refleja la vida vivida. La vida vivida, son dos cosas que no están separadas. Es decir, rezamos como vivimos y vivimos como rezamos, ¿no? Esta es la experiencia de la vida cristiana. Y sobre todo hemos llegado, ¿no?, a vivir en los misterios de la Pascua, el triduo sagrado, jueves, viernes, sábado, el domingo de la resurrección, y sobre todo la vida después de la resurrección, la vida de la primera comunidad, los hechos de los apóstoles, que todavía estamos proclamando en la liturgia de estos días, que nos acompaña hasta la celebración de la Pentecostés, ¿no? Que todavía nos queda una semana más, ¿no? Sí, 2 semanas. 50 días después la Pascua y antes del Pentecostés la ascensión de Jesús, ¿no?, que sale al cielo, que promete el Espíritu, el día de Pentecostés, y de este día signo fue el inicio, el principio de esa aventura cristiana que sigue todavía, no se acabó. Todavía el día de Pentecostés fue el principio, el inicio, ¿cómo dice? El primer golpe, el empuje de un movimiento que de verdad ha cambiado la vida, el rumbo del mundo. Se dé o no se dé cuenta, quiera admitirlo o no quiera admitirlo, de verdad el rostro del mundo, la vida del mundo ha cambiado. Ha cambiado para bien, sí, a pesar de las dificultades. Sí, ha cambiado para bien, no obstante las dificultades. Muchas veces yo cuando escucho, ¿no?, el mundo, el diablo, sí, el diablo, que es un nuevo descubrimiento que hemos hecho nosotros. No. Siempre la lucha, ¿no?, en contra. Pero si sigue esta obra, esa obra sigue porque es obra de Dios, porque Dios la quiere, porque el Espíritu de Dios ilumina y suscita nuevas llamadas o nuevas adhesiones, ¿no?, nuevas expresiones, ¿no?, porque Dios no
nunca se repite. Y por eso tal vez estamos aquí. Dios ha movido tanto el espíritu que nunca me ha programado, había pensado de hacer lo que he hecho en estos días. Nunca. Pues yo tampoco. Son las cosas extrañas del Señor. Sí. Bueno, a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de entrar en sus radios, en sus casas, en sus oficinas tal vez, en sus dispositivos móviles, en sus carros, bueno, donde usted esté. Hemos intentado de ayudarnos todos, no solo ayudaros. Pero no se pongan tristes, que volveremos. Volveremos en unos meses, en octubre, para prepararnos nuevamente Adviento, Navidad, y bueno, estaremos ahí renovados. Sí, vendremos renovados, a lo mejor cambiamos la música, vamos a seguir con la entrada de... para los que les gusta la entrada de Espresso, es la canción, la banda sonora de la Vita e Bella. ¿Cómo se dice en italiano? La Vita e Bella. Que la dije bien. De la Vita e Bella, es una canción de la banda sonora de esa película italiana que ganó 6-7 Óscares en su época. La pueden buscar por YouTube para que la sigan escuchando y nos recuerden en estos meses. Un abrazo para todos, gracias y feliz día. Una bendición, Padre, y nos vamos. La bendición de Dios, Padre Todopoderoso.